Y en este video veremos el top videojuegos para el PlayStation 5, un video dedicado para aquellos que tienen un PlayStation 5, recién lo acaban de adquirir, o aquellos que ya tienen uno, pero buscan uno de los juegos más potentes para tu PlayStation 5. Y básicamente aquí vamos a ver cada uno de estos juegos, que muchos son multiplataformas, otros exclusivos, pero en esta lista vamos a incluir aquellos que hacen que el PlayStation 5 arroje el máximo de su potencia. Y como sabes, el PlayStation 5 busca dominar el panorama de las consolas con su biblioteca de juegos, igual que Nintendo Switch y la Xbox Series. Sin embargo, igual que el resto de la industria, Sony también experimentó varios retrasos el año pasado, pero se han lanzado nuevos juegos y hay algunos exitosos como el God of War Ragnarok, Resident Evil 4 Remake y otros no tan bien recibidos como el Forspoken. Iniciamos esta lista con un gran potente y este God of War Ragnarok. Siempre es impresionante ver cuando una secuela de un juego muy aclamado puede realmente estar a la altura de su predecesor. En este caso, God of War Ragnarok realmente se montó en el éxito que tuvo God of War con su lanzamiento en el 2018, y esta secuela de acción y aventuras lo logra a pesar de esta fórmula que se estableció en el 2018, pero hay algunos cambios aquí para ayudar lo que se refiere al desestanque de este IP, porque trajo algunas cosas nuevas y el mayor de ellos proviene en su combate, que ha sido refinado, que hace que cortar los enemigos con el hacha de Leviatán o los Blade of Chaos sea aún más satisfactorio. Aquí realmente su millaje puede variar cuando se trata en términos de historia, pero God of War Ragnarok es sin duda uno de los juegos que tú debes probar si tienes un PlayStation 5. Y continuamos con este Star Wars Jedi Survivor, la última entrega de Star Wars. Realmente este juego es una secuela del Fallen Order 2019, lo mencioné en el top mejores videojuegos para esas series. Es un juego multiplataforma, pero en sí, como te digo, este juego vale bastante la pena, dado que este juego ha evolucionado bastante bien. Aquí vamos a tener una historia un poco más ambiciosa, realmente se ha pulido bastante. Aquí los jugadores podrán explorar aún mejor el CAL, que está lleno de más contenido que el anterior, algo que no me gustaba mucho del Fallen Order, que se sentía un poquito vacío. Pero aquí esta aventura de Star Wars realmente, como te digo, para un solo jugador es uno de los juegos que tú debes probar si tienes un PlayStation 5. Y continuamos con este Resident Evil 4 Remake. Este juego realmente, como te he dicho, tiene mucha nostalgia, pero va más allá del pasado Resident Evil 4 2005. Esta versión es una versión totalmente renovada y es uno de los juegos que pone a prueba tu PlayStation 5 y realmente te vas a envolver con todo el ambiente que Capcom realmente ha rediseñado en este Resident Evil. Pero igual te recomiendo que juegues los demás remakes, el remake de la 2, el remake de la 3, que son excelentes videojuegos y están mejorados para tu PlayStation 5 y tú deberías probarlos. Y para los amantes de los shooters, no se puede quedar una de las entregas más impresionantes de esta saga de Call of Duty, y es este Call of Duty Modern Warfare 2. Realmente las escenas, las imágenes son magníficas. El modo multijugador, a pesar de tener cierto tema que hay personas que no les gustan en términos de ritmo, realmente ha mejorado y ha mejorado muchas interfaces de usuarios. Pero aquí Call of Duty Modern Warfare 2 le da a los fanáticos de Call of Duty lo que quieren: otro juego de Call of Duty. Si te gusta la guerra vertiginosa, la personalización detallada de estas armas, este juego de shooters en primera persona realmente es para ti. Si tienes un PlayStation 5, dale para allá. Y un shooter en primera persona también contemporáneo, importante, que debes jugarlo si tienes un PlayStation 5, es el Overwatch 2. Realmente es un juego que mencioné en el top videojuegos para Xbox Series, pero como son juegos multiplataforma, te recomiendo también que si te gustan los shooters como Call of Duty, también te intentes el Overwatch 2. Y continuamos con este juego bastante importante del PlayStation 5, y es este The Last of Us parte 1. Si bien el The Last of Us original para PlayStation 3 aún se mantiene, la tecnología ha avanzado enormemente desde que aquel juego se lanzó por primera vez en 2013. Y es por eso que Naughty Dog ha decidido junto con Sony rehacer este juego exclusivamente para PlayStation 5,
y PC. Aquí vas a obtener una versión renovada de lo que ya era uno de los mejores juegos jamás creados y por supuesto las imágenes se han revisado, sus personajes reflejan más o menos la contraparte de lo que es The Last of Us Parte 2, pero aún más allá se ha implementado una gran cantidad de mejoras en este videojuego como una AI más inteligente, lo que hace que el juego se sienta un poco más inmersivo. También utiliza las mejores características del PlayStation 5 como el haptic feedback y al final, como te digo, The Last of Us es un juego que debes jugar sí o sí y es uno de los juegos que tú deberías probar en tu PlayStation 5. Y continuamos con lo que es Stray. Stray es uno de los juegos más singulares que se han lanzado en mucho tiempo, que ofrece realmente una historia muy emocional y protagonizada por un gato lindo y tierno. Es un juego de gatos que ha arrasado en la industria, pero realmente no es un meme, es una realidad, es un juego fantástico y merece los elogios que ha recibido. Incluye también aquí un poco de plataformas ligeras, rompecabezas y algunos segmentos sigilosos que son accesibles pero satisfactorios, lo que permite que los jugadores de todos los niveles disfruten a Stray. Y más allá de su jugabilidad sencilla, se encuentran sus impresionantes imágenes que son magníficas pero esterilizadas, y lo que hace aquí que este juego sea difícil de mirar así por otro lado. No hay juegos similares así a Stray, y como te digo, este juego tiene mucho que ofrecer y todos los jugadores que tienen un PlayStation 5 deberían jugarlo. Realmente si eres fanático a los gatos, oye, es un GOTY. Y continuamos con The Callisto Protocol. Este juego es multiplataforma, pero pone a prueba tu PlayStation 5, saca lo mejor de él. Y es un juego de terror y supervivencia ambientado en una prisión de máxima seguridad en la luna de Júpiter que le llaman Calisto. Aquí los jugadores asumirán el papel de un personaje que intenta escapar de la prisión mientras se enfrenta a una variedad de enemigos aterradores. El juego presenta una jugabilidad intensa, atmosférica y alta definición de gráficos que realmente te crean esa experiencia verdaderamente inmersiva. Los personajes se ven increíbles. También tiene una historia intensa, como te digo, y el elemento de terror, supervivencia, asegura que los jugadores estarán al borde del pánico. Realmente es un juego que se ve muy bien. Lastimosamente salió con muchos problemas. Yo me decepcioné. El juego tiene un equipo de desarrollo AAA que es Striking Distance Studios, y realmente hubo un tema ahí con este juego, pero a la fecha es un juego que ha sido mejorado. Es un juego que vale la pena. Yo estoy esperando que salga el DLC con el final del juego porque realmente ha sido una decepción, pero este juego aún sigue siendo uno de los juegos que pone a prueba tu PlayStation 5 y que tú deberías probar. Y este sí, este es un exclusivo y es este Horizon Forbidden West. Aquí se acumula todo lo que Guerrilla Games ha aprendido a lo largo de los años. Es un juego de rol de acción, de mundo abierto, con una historia estelar, personajes bien escritos, un juego realmente satisfactorio, lo que hace que sea difícil de tú dejarlo así. Es un juego que parece que se le ha invertido bastante tiempo por lo que se ve en sus imágenes hermosas. Son imágenes que jamás hayamos visto así. La mecánica que tiene este juego refinado con respecto a su predecesor, lo que hace que sea mucho más fácil de atravesar el mundo, derrotar los enemigos y progresar en la historia, ya que significa que el personaje principal, Aloy, puede moverse con facilidad. Y por supuesto, no hay muchos juegos como Horizon, lo que te da una ventaja sobre la competencia. Puede derrotar enormes como Assassin's Creed en términos de dinámicas. Realmente es un juego bastante bien implementado, al igual que cuando vas a explorar este extenso mundo abierto. Este juego tiene bastante que ofrecer, por lo que es uno de los videojuegos que tú debes probar si tienes un PlayStation 5. Y continuamos con otro exclusivo y es este Ratchet Clank en A Rift Apart. Al principio de la consola del PlayStation 5 vimos que cada exclusiva estaba buscando cómo impulsar el hardware de lo que es el PlayStation 5, pero realmente Ratchet Clank en A Rift Apart será recordado por ser el primer juego que mostró el verdadero potencial del PlayStation 5. Por ejemplo, juegos como Returnal mostraron lo que era capaz el DualSense, pero aquí Rift Apart muestra lo que es potencia gráfica, utiliza también el estado sólido de la consola, realmente elimina casi por completo los tiempos de carga. El juego es hermoso, es un juego que realmente no se eclipsa así y a pasar del tiempo, al igual que otras entradas de la serie. Este juego
Es un juego tipo plataforma lleno de acción, armas creativas, las nuevas incorporaciones notables de este arsenal que incluye Ratchet, incluye varias armas que lo convierten en un gran juego que tú debes probar. Realmente es un juego referencia a otros juegos de Sony en lo que se refiere en términos de calidad, colorido y emocionante. Este juego ya tiene un tiempo, pero si tienes un PlayStation 5, así lo has adquirido de manera reciente, no debes dejar pasar este Ratchet Clank in a Rift Apart. Y continuamos con este Returnal. Realmente Sony estaba trabajando a toda máquina. Básicamente los juegos que salieron al principio, Demon Souls, Astro Playroom, Spider-Man Miles Morales. Realmente este juego tuvo un impulso del PlayStation 5 meses después cuando lanzó este juego en tercera persona, un juego de acción inquietante que se siente como realmente el primer juego real de próxima generación. Y en lo que se refiere a la compatibilidad con el DualSense y su uso, aquí aprovecha al máximo este control. Un juego que realmente te pone a disfrutar la experiencia que es jugar con este control y darte esta inmersión. La retroalimentación háptica o el haptic feedback hace que tú puedas sentir desde la lluvia esa sensación. Por ejemplo, también cuando los alienígenas se te adhieren al cuerpo. Todo eso, aquí los gatillos adaptativos se utilizan para controlar diferentes modos de disparo dependiendo de cuánto lo presiones, duplicando las funciones, por ejemplo, un solo botón. También el altavoz que tiene el control emite señales útiles que te permiten saber cuándo se ha recargado el fuego alternativo, también cortando una mezcla de sonidos que te da el otro modo para aquellos que realmente quieren ver lo que es capaz esta generación en lo que se refiere al PlayStation 5. Returnal es un excelente punto de partida. Y continuamos con este Deathloop. Realmente Deathloop es uno de los juegos que llegó al PlayStation 5 y podría ser uno de los últimos juegos de Bethesda que llegue así como llegó Deathloop a consolas de Sony. Tú sabes que ya Bethesda es parte de Microsoft y este juego llegó así debido al acuerdo que ya existía entre Bethesda y Sony, pero al final Sony pudo bloquear el juego de Arkane Studio para que se mantuviera como una exclusiva temporal de PlayStation 5. Realmente esperamos que más juegos de Bethesda lleguen a PlayStation. Hay unos que dicen que sí, otros que no, pero aún así vamos a hablar sobre este juego. Este juego es uno de los juegos mortales en lo que se refiere a bucles de tiempo y ha utilizado muchas de las capacidades del PlayStation 5. Es un shooter en primera persona, es un juego ingenioso de acción, sigilo, que combina los asesinatos tipo Hitman con poderes sobrenaturales de Dishonored y está ligado a un gancho en lo que se refiere tipo roguelike. Jugadores aquí pueden revivir un mismo día, una y otra vez. Cada carrera se trata de recopilar información mientras Colt intenta descubrir cómo derrotar a los 8 visionarios y realmente romper el ciclo, romper el loop. Este juego presenta un modo multijugador bastante creativo donde los jugadores pueden invadirse, pueden entrar a sus juegos, causar caos. Todo esto se complementa con disparos ajustados y las fortalezas de diseño de niveles de la firma de Arkane, Redfall, lo que te convierte este juego de PlayStation 5 en uno de los juegos imprescindibles si tú tienes esta consola. Y otro juego que me sorprendió es este Kena Bridge of Spirit. Es un juego de gran presupuesto publicado por Sony, pero realmente es un juego exclusivo de PlayStation y PC. Ha sido desarrollado por Ember Lab, un estudio de animación convertido en developers, y probablemente no lo sepas a primera vista porque este juego es uno de los juegos más atractivos que hemos visto en el primer año del PlayStation 5, con todas estas paletas de colores vibrantes, un diseño de personajes detallados, escenas cinemáticas que rivalizan con las mejores películas animadas generadas por PC. Y realmente este tipo de juego no se puede ignorar. Es un juego que realmente ha sido pulido y está bien diseñado, que se inspira en franquicias como Zelda, Dark Souls, Uncharted y otros juegos. Cada pequeño sistema que tiene este juego, desde sus herramientas, movilidad satisfactoria, combate engañoso. Realmente es un juego que está elegantemente construido, lo que hace que cada herramienta que tengas en este juego sea útil, pero la verdadera estrella de este espectáculo es Rod, una manada de pequeñas criaturas que siguen a Kena y pueden ser comandados como los Pikmin
y usados para encontrar secretos y ayudarla en la batalla. Y es un juego que se siente un poquito atemporal porque se basa en este tipo de aventuras clásicas mientras sigue inventando sus propias ideas originales, lo que hace destacar e incluirlo en este top de videojuegos del PlayStation 5 que tú deberías probar. Y continuamos con este Marvel's Spider-Man Miles Morales. Ustedes saben que Spider-Man supuso un cambio en los videojuegos de superhéroes allá en el 2018. Este juego desarrollado por Insomniac realmente es un juego de acción, aventura que ha ofrecido un combate fluido al estilo de la serie de Batman Arkham. Y realmente lo han logrado bastante bien, tienen un éxito y realmente no nos sorprende que Sony decidiera lanzar para su consola de nueva generación esta secuela con Marvel's Spider-Man Miles Morales. Y como su nombre lo indica, en esta ocasión los jugadores controlarán a Miles Morales en lugar de Peter Parker. Y si bien que el juego principal no ha cambiado, la secuela está cargada con este estilo que trae nuevas habilidades y una retroalimentación háptica gracias a este control DualSense. Aquí en Spider-Man Miles Morales, esta aventura es más corta. Aquí la puedes completar en algunas 8 o 10 horas, pero esto no quita la experiencia. Y para cualquiera que haya disfrutado pasear por la ciudad de Nueva York en el 2018, probablemente disfrutará de volver a visitarla en este Spider-Man Miles Morales. Y continuamos con este Demon Souls. Este fenómeno Souls-like ha generado innumerables juegos a lo largo de los años, desde Bloodborne hasta el destacado Sekiro Shadow Die Twice. Y generalmente a Dark Souls se le atribuye esta creación del género a los géneros de acción frustrantes, pero realmente no es cierto. Demon Souls fue quien comenzó toda esta tendencia. Es un juego de RPG de acción de From Software allá atrás en el 2009, pero para aquellos que están preocupados este juego no haya envejecido bien en la última década, este nuevo Demon Souls, esta nueva versión para PlayStation 5, restaura el juego a su antigua gloria. La nueva versión sigue siendo un juego hiper difícil para los fanáticos del original y realmente trae algunos ajustes a la mesa, por ejemplo, un nuevo modo Fracture que invierte el mapa del juego, creando un modo tipo espejo para el juego. Aquí se agregan nuevos elementos, armas, armaduras y realmente se mezclan algunas peleas, algunos modos. También el juego permite que los jugadores puedan disfrutar mejor de este impulso gráfico que tiene este remake y realmente es un excelente punto de partida para aquellos que buscan una lección en términos de historia en este tipo de género, que es uno de los juegos que se más ha popularizado. También el Elden Ring, que es uno de los juegos que está también disponible en el PlayStation 5 y empuja lo que sería tu consola PlayStation 5. Y tú deberías probar. Y aquí tenemos el Ghostwire Tokyo. Realmente es un juego que proviene de Tango Gameworks, un estudio que creó la serie de Evil Within y llegaron ahora con este Ghostwire Tokyo, un juego que no se parece en nada a los proyectos anteriores de este desarrollador, pero aquí todavía Ghostwire Tokyo presenta unos elementos espeluznantes, pero más en sí es una aventura de acción que un juego de terror. En el juego jugarás como un personaje que puede utilizar una magia para derrotar a los fantasmas en una versión de un mundo abierto tipo Tokio así. Realmente ahí es donde viene su nombre y es una especie de juego de shooters en primera persona, pero solamente usas hechizos para enfrentarte a los enemigos. También cuenta con una mecánica RPG ligera, con un sólido árbol de habilidades que te compensará por tus esfuerzos. Y realmente Ghostwire Tokyo es un juego súper estilizado y una joya subestimada en PlayStation 5. También ha llegado a consolas de Xbox. Si estás interesado, son juegos que empujan la capacidad de las consolas de nueva generación. Y finalmente, y no menos importante, llega Ghost of Tsushima. Realmente esta es una versión mejorada de uno de los mejores juegos de PlayStation 4. Aquí tendrás el Ghost of Tsushima Director's Cut, que es un juego obligatorio. Aquí es una aventura de acción, mundo abierto. Jugarás como un guerrero samurái, Jin Sakai, que busca vengarse después que vino un grupo de mongoles y lo dejarán por muerto. Ahora él se conoce como el fantasma, después de sobrevivir a este encuentro con los mongoles. Sakai explora la isla de Tsushima para reclutar aliados para la batalla. Aquí se incluye una acción vertiginosa, un hermoso mundo abierto para explorar e incluso un modo multijugador dedicado llamado Legends. El director Scott también presenta una expansión de la historia de Iki Island y presenta lugares después del evento base. Realmente este juego es
uno de los juegos imperdibles que debes probar si tienes un PlayStation 5. Y nada, déjame saber aquí debajo en los comentarios tus impresiones, qué otro juego se me habrá quedado de el PlayStation 5. Te recuerdo que hay muchos juegos multiplataforma que son sumamente imperdibles, importantes y que ponen tu PlayStation 5 a prueba. Realmente sacan lo mejor de sí. Como te dije, está Elden Ring, está Immortal Phoenix, están los remakes de Resident Evil 2 y 3. Hay muchos juegos importantes que deberías probar. Están los Yakuza. Señores, hay muchos juegos, pero tú que tienes un PlayStation 5 debes tratar de aprovechar y jugar los mejores juegos para tu consola. Y nada, suscríbete al Club Gaming and Tech para más videos como este. Y nada, este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei, me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.